el programa de hoy, Papa Francisco destituye a obispo de Puerto Rico que defendió objeción de conciencia por vacunas. Nuncio en Ucrania señala que juntos podemos vencer el mal de la guerra. 1 millón de personas se unieron en oración por la paz en Ucrania y Rusia. Hola amigos, bienvenidos a un programa más en EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos contándoles que el Papa Francisco destituyó al obispo de Arecibo en Puerto Rico. Conozcamos los detalles. El Papa Francisco destituyó este 9 de marzo a Monseñor Daniel Fernández Torres, de 57 años, como obispo de Arecibo en Puerto Rico y nombró como administrador apostólico a Monseñor Álvaro Corrada del Río, jesuita y obispo emérito de Mayagüez. Como se sabe, los obispos están obligados a presentar su renuncia al Papa a los 75 años, según establece el Canon 401 del Código de Derecho Canónico. Si lo hacen antes, debe haber una razón grave, que suele ser por motivos de salud. Este 8 de marzo, Así Prensa, con información de una fuente cercana al caso, explicó que la destitución del obispo de Arecibo era inminente. En principio, la destitución estaba originalmente programada para el 9 de marzo. Sin embargo, en medio de consultas por vía telefónica y correo electrónico realizadas por esta agencia, el delegado apostólico para Puerto Rico, Monseñor Galeb Moussa Abdallah Bader, le comunicó al obispo de Arecibo que la decisión de la Santa Sede quedaba temporalmente suspendida. Según Monseñor Bader, la destitución quedaría detenida hasta que el Papa Francisco concluyera sus ejercicios espirituales de Cuaresma el 11 de marzo y pueda recibir en audiencia en el Vaticano al obispo de Arecibo. Sin embargo, pocas horas después, la destitución del prelado fue publicada por el Vaticano. Aunque la Santa Sede no ha hecho público el motivo de la destitución, Así Prensa pudo conocer al menos dos posibles razones que habrían llevado a que el Vaticano tomara esa decisión. La primera fue la inicial negativa del obispo de Arecibo a trasladar a los seminaristas de su diócesis, actualmente en formación en la Universidad de Navarra, España, al nuevo seminario interdiocesano de Puerto Rico, aprobado por el Vaticano a inicios de marzo de 2020. El otro factor fue la defensa del obispo de Arecibo del derecho a la objeción de conciencia de los fieles católicos ante la vacunación obligatoria, en un comunicado publicado el 17 de agosto de 2021, siguiendo las orientaciones difundidas más de medio año antes por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede. Cabe mencionar que en una carta publicada poco después de que la oficina de prensa de la Santa Sede anunciara la decisión del Papa, Monseñor Fernández Torres aseguró que se siente bienaventurado por sufrir persecución y calumnia. Además expresó que hoy puede tener la frente en alto y, aun siendo imperfecto y pecador, sabe que ha hecho lo correcto y que eso le da mucha paz interior. La destitución de este obispo es una medida bastante preocupante, sobre todo porque no se conocen las razones explícitas. Ojalá se den a conocer para el bien de los fieles en Puerto Rico y Estados Unidos, que se han quedado desconcertados. Por otro lado, es importante resaltar que en el catolicismo no se puede obligar a las personas a recibir vacunas contra el coronavirus, pero sí nuestra misión en la iglesia es animar a que los fieles lo hagan por el bien común y para que esta pandemia se detenga. Y el nuncio apostólico en Ucrania describió la espantosa situación que están viviendo los ucranianos desde que el ejército ruso invadió el país. El arzobispo Visvaldas Kulbokas, nuncio apostólico en Ucrania, describió en declaraciones a Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia la terrible situación que están viviendo los ucranianos desde que el ejército ruso invadió su país el pasado 24 de febrero. En un comunicado difundido por la Fundación Pontificia, el prelado indicó desde Kiev que todos los días y todas las noches ha habido ataques con cohetes en varias partes de la ciudad. Asimismo, explicó que en otras ciudades como Kharkiv, las zonas residenciales se han visto muy afectadas. Además, dijo que Kiev sigue conectada al mundo exterior. Sin embargo, la crisis humanitaria es muy grave ahí y en algunas otras ciudades de Ucrania.
A pesar de todo, el prelado señaló que ahora están mejor preparados y que las organizaciones humanitarias están más activas debido a que el ejército ruso se está acercando a la ciudad. El nuncio en Ucrania aseguró que a pesar del riesgo, los voluntarios en Kiev distribuyen los bienes a los más necesitados, aunque aseguró que es difícil moverse porque hay puntos de control cada pocos metros. Por otro lado, el arzobispo dijo que el estado de ánimo general es de preocupación, aunque aseguró ver también mucha valentía. Creemos que es una tragedia que debemos afrontar juntos, debemos ayudarnos y rezar mucho. Veo mucho optimismo, afirmó. El prelado también negó que la causa del conflicto se deba a razones religiosas y dijo que esta tragedia está uniendo al pueblo ucraniano. Por otro lado, 1 millón de personas se unieron en oración por la paz en Ucrania y Rusia. 1 millón de personas se unieron de forma virtual el 9 de marzo en la jornada ecuménica de oración por la paz en Ucrania y Rusia. El evento comenzó al mediodía y contó con la participación de jerarcas católicos y ortodoxos. De esta manera, entre los prelados católicos estuvieron presentes el obispo de Cuernavaca y secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Ramón Castro Castro, Monseñor Rodrigo Aguilar, obispo de San Cristóbal de las Casas y presidente de la Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso y Comunión, y Monseñor Yorshat Abillunes, obispo de la Eparquía Maronita de México. La actividad fue organizada por Terra Santa México en unión con el Centro Magdala de Tierra Santa, Catholic.net, Zenit, Conferencia del Episcopado Mexicano, entre otros. Durante la jornada, Monseñor Castro Castro señaló que nuestra generación ha sido testigo de tantas realidades importantes de la historia de la humanidad: el cambio de milenio, terremotos, tsunamis, la pandemia, y dentro de esta crisis sanitaria se encuentra esta triste guerra entre Ucrania y Rusia. Por ello, animó a seguir rezando por la paz. Tenemos que orar por la paz. Dios todo lo puede. Para Dios no hay imposibles. Y la más grande derrota de la humanidad es la guerra. No permitamos que esa derrota una vez más venga a herir gravemente la historia de la humanidad. Y nos vamos hasta México con Diego López Colín, quien nos tiene información de un seminarista que estaba desaparecido y que fue hallado con vida. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la parroquia de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles una muy buena noticia, y es que fue rescatado con vida un seminarista al cual había desaparecido durante una excursión en uno de los cerros michoacanos. Después de 8 días perdido, sin agua ni comida, cuerpos de auxilio especializados en senderismo hallaron al joven Jesús Salas Ibarra, quien había desaparecido en el Cerro del Cirate en el municipio de Quiroga, Michoacán, durante la excursión que normalmente realizan formadores y estudiantes del Seminario Diocesano de Morelia. El muchacho de 17 años fue reportado con un alto grado de deshidratación, pero sin mayores complicaciones que pusieran en riesgo su vida. La Arquidiócesis de Morelia agradeció a todos los rescatistas que formaron parte durante una semana de la búsqueda del joven. Pasando a otra información, les comento que por tercer año consecutivo, en la ciudad fronteriza de Matamoros, fieles y sacerdotes se unieron para pedir por las personas que aún no han sido encontradas y por todas sus familias. La jornada de oración por las víctimas de desaparición forzada en el estado de Tamaulipas se llevó a cabo este jueves 3 de marzo, día de Nuestra Señora del Rescate. Durante esta fecha, en todas las parroquias e iglesias ofrecieron misas especiales, momentos de oración, rosarios, y se difundió una oración con esta intención para que cualquiera en su casa pudiera apoyar. Esta jornada se realiza ya que Tamaulipas es uno de los estados con mayor número de personas en esta situación, donde se calcula que existen aproximadamente 11,000 desaparecidos. Y para finalizar les comento que Sinaloa se convirtió en el 7º estado en despenalizar el aborto hasta las 13 semanas de gestación.
Días antes de la aprobación, la iglesia local había levantado la voz manifestando que la sociedad requiere mayores expresiones de empatía, solidaridad y justicia para las mujeres antes de promover leyes que favorecen las muertes de menores en el vientre de sus madres. Incluso el sacerdote católico Miguel Ángel Soto Gaxiola, párroco de San Carmen de la diócesis de Culiacán y secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de la Familia, se había puesto en huelga de hambre frente al Congreso local como parte de una protesta contra la legalización del aborto en la entidad. Luego de la aprobación, la Iglesia se comprometió a continuar cuidando a la mujer y al bebé en su vientre a través de programas de asistencia. Con esto, Sinaloa se convierte en el 7º estado en despenalizar el aborto. Recordemos que en 2008 fue Ciudad de México la primera, luego le siguió Oaxaca hasta 2019. En 2021 fueron los estados de Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima. Amigos, esto es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reporto para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. En otras informaciones, los obispos de Argentina se pronunciaron tras la reciente condena por abuso sexual a Monseñor Gustavo Sanqueta, obispo emérito de la diócesis de San Ramón de la Nueva Orán. Los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina manifestaron su cercanía a las víctimas del obispo Gustavo Sancheta, condenado a prisión por abusar sexualmente de seminaristas, y renovaron su compromiso de erradicar estas conductas abusivas. Por medio de un reciente comunicado, los prelados argentinos indicaron que, habiéndose conocido el fallo judicial en el que se condena a Gustavo Sancheta, obispo emérito de la diócesis de San Ramón de la Nueva Orán, expresan su cercanía con los afectados y les extienden un fuerte y sincero pedido de perdón en nombre de toda la Iglesia. La justicia argentina halló culpable del delito de abuso sexual al prelado y lo condenó a 4 años y medio de prisión efectiva. Es decir, los magistrados ordenaron la detención inmediata del obispo para que sea encarcelado. El juicio contra Sancheta se inició el 21 de febrero y durante el mismo el obispo negó los cargos de abuso sexual en su contra, mientras que las víctimas ratificaron ante el tribunal sus dichos formulados en la etapa de investigación, señalando uno de ellos que el sacerdote le habría formulado propuestas amorosas y requerido masajes. Cabe destacar que en su comunicado los obispos argentinos expresaron su compromiso para continuar trabajando arduamente por la implementación de las medidas que la Santa Sede ha pedido a las diócesis de todo el mundo en la búsqueda de la verdad y la justicia. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver denuncian a magistrados que despenalizaron el aborto en Colombia por presuntos delitos. Además, Chile contará con reliquia de primer grado del beato Carlo Acutis. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ante la reciente despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación por parte de la Corte Constitucional en Colombia, 4 magistrados de esta Corte fueron denunciados para que se investigue si cometieron presuntos delitos al dar el fallo. Por eso, para entender mejor sobre este tema, estamos conectados con Daisy Álvarez, directora de la red Provida LATAM. Bienvenida, Daisy. Muchísimas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de contar un poco el contexto del aborto en nuestro país. Daisy, coméntanos por favor qué delitos habrían cometido los magistrados de la Corte Constitucional al aprobar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Claro que sí, los delitos a los que se les está incurriendo a la Corte Constitucional es prevaricato por acción, abuso de autoridad y abuso de funciones públicas. Básicamente se han extralimitado en sus funciones. Recordemos que la Corte Constitucional no tiene la función de legislar. Esto le compete al Congreso de la República. En ese contexto, Daisy, ¿es posible que la denuncia pueda por lo menos avanzar a una segunda etapa procesal ante la plenaria de la Cámara de Representantes? Claro que sí, y de hecho así es como se espera que se haga. ¿Por qué? Porque ellos se están extralimitando, vuelvo y afirmo, es decir, están cumpliendo una función que no les corresponde. Por lo tanto, se esperaría que tuviéramos una segunda instancia en esta demanda, puesto que no están cumpliendo las funciones que sí deberían cumplir.
¿Y habría esperanza de revertir el fallo que permite el aborto hasta las 24 semanas de gestación en Colombia? ¿Qué se necesitaría para que esto suceda? Bueno, algunas personas hablan de una reforma constitucional, otras personas hablan de un referéndum donde el pueblo colombiano pueda decidir y no que 5 magistrados tomen esta decisión. Entonces, realmente sí se ve la esperanza de que se pueda lograr, porque todas las instituciones pro vida y sobre todo en encuestas que hemos tenido últimamente, en estas últimas semanas después de que se ha conocido este lamentable hecho, el 87% del pueblo colombiano dice que está en contra de la despenalización del aborto hasta las 24 semanas en Colombia. Entonces tenemos muchísima esperanza de que este panorama pueda cambiar. Finalmente, Daisy, ¿cuáles están siendo las acciones que la Red Provida LATAM y las demás organizaciones a favor de la vida están tomando en estas circunstancias? Bueno, las acciones son muy concretas y es que ahora más que nunca todas las mujeres que están cursando por un embarazo en crisis nos necesitan. Necesitamos ser esas otras opciones para estas mujeres, que ellas sepan que el aborto no es la única opción y que pueden salir adelante con sus hijos. Seguiremos apoyándolas de manera integral para que ellas puedan decirle sí a la vida, para que su calidad de vida pueda mejorar. Seguiremos estando enfrente de los centros de aborto, siendo la voz de los que no tienen voz. Recordemos que también tenemos diferentes iniciativas. Estar enfrente de estos centros de aborto como centros pro vida nos permite poder ser, incluso ante el último momento en que una mujer entre a abortar a su hijo, se arrepienta y pueda decirle sí a la vida, que pueda escuchar otras opciones. Y hoy más que nunca también desplegaremos todas nuestras estrategias para poder ayudar a todas las personas que van a empezar a presentar las consecuencias del aborto. Porque si hoy se abortan alrededor de 50.000 colombianos, imagínense lo que vendrá para nuestro país en materia de aborto si es que se empieza a operar como ya se ha hecho el tema de la despenalización hasta los 6 meses. Hace algunas semanas nos dimos cuenta que ya una mujer de 7 meses de gestación acudió a abortar gemelos. Entonces imagínense todos los indicadores de aborto cómo se van a disparar en nuestro país lamentablemente, y ahí tenemos que estar para todas estas mujeres y esta población vulnerable. Estuvo con nosotros Daisy Álvarez, directora de la Red Provida LATAM. Daisy, muchas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos ser la voz de los que no tienen voz. Muchísimas gracias por permitirnos difundir la cultura de la vida. Gracias, Daisy. En otras informaciones, un monasterio que estuvo cerrado 22 años debido a la violencia armada en Colombia fue reabierto y bendecido. Conozcamos los detalles. Hace poco fue reabierto y bendecido el renovado monasterio de San José en Buga, en Colombia, 22 años después de que las 19 carmelitas descalzas que lo habitaban tuvieran que dejarlo debido al terror perpetrado por grupos armados ilegales. De esa manera fue inaugurado oficialmente el nuevo monasterio Carmelo de San José, con una ceremonia religiosa que presidió el obispo de Buga, Monseñor José Roberto Ospina León Gómez. Hoy el monasterio ha sido encomendado a los carmelitas contemplativos, una comunidad masculina que tiene como pilares la contemplación de Jesús Eucaristía y la consolación. De acuerdo al superior de los carmelitas contemplativos en Buga, este monasterio se ha convertido en la primera casa de la comunidad después de la casa madre ubicada en Girardota, departamento de Antioquia. Como se recuerda, el monasterio fue construido en los años 80 gracias a la donación del benefactor Francisco Azcárate para las carmelitas descalzas. Las religiosas vivieron mucho tiempo aquí, sin embargo, en el contexto de violencia que vivió Colombia en la época de las guerrillas y los paramilitares, las hermanas se vieron obligadas a abandonar el monasterio en el año 2000. Cabe mencionar que el trabajo de reparación y mantenimiento del monasterio de Buga ha sido bastante fuerte. Actualmente la comunidad de los carmelitas contemplativos en Buga está conformada por 6 religiosos, quienes vienen realizando jornadas de reconstrucción y restauración del monasterio. Y nos vamos hasta Chile con nuestra corresponsal Giselle Vargas, que nos tiene noticias del fallecimiento del obispo de Temuco y de la reliquia del beato Carlo Acutis. Adelante, Giselle. Un gran saludo para todos ustedes. Comienzo este informe con la lamentable noticia del fallecimiento del obispo de San José de Temuco, Monseñor Héctor Vargas Bastidas.
Monseñor Héctor Vargas Bastidas falleció la mañana del 7 de marzo a los 70 años de edad, tras padecer un agresivo cáncer gástrico desde mediados de 2021. A pesar de la enfermedad, Monseñor Vargas continuó con la dirección del obispado y el 3 de marzo recibió el sacramento de la Santa Unción. Los restos del obispo fueron velados en la catedral de la ciudad de Temuco. Allí los fieles de la diócesis, el clero, movimientos e instituciones educacionales y otras con las que él se vinculó durante su labor pastoral participaron en las distintas eucaristías de despedida. En ese mismo lugar se realizó la misa de exequias y su posterior sepultura. Monseñor Vargas fue ordenado sacerdote el 5 de julio de 1980 en la Congregación Salesiana de Chile. Se desempeñó como sacerdote en las ciudades de Puerto Porvenir, Punta Arenas, Talca y Santiago. Fue profesor y formador en el seminario de la Congregación, rector de colegios salesianos, de la Universidad Católica de Temuco y de la Iglesia Gratitud Nacional en Santiago. También fue asesor del movimiento juvenil salesiano, entre otras responsabilidades. Como profesor titulado de la Universidad Católica de Chile y magíster en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, participó en distintas organizaciones como la Oficina Mundial de Educación Católica ante la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina. También fue presidente del área de educación de la Conferencia Episcopal de Chile y presidente del área eclesial. El Papa Juan Pablo II lo eligió obispo de la diócesis de San Marcos de Arica el 25 de noviembre de 2003 y en 2013 fue nombrado obispo de San José de Temuco por el Papa Francisco. Destacó por encabezar la Comisión Asesora Presidencial para la Araucanía durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet entre julio de 2016 y junio de 2017. La comisión, conformada por integrantes del sector público y privado de la zona, generó más de 50 propuestas para fomentar la participación de los pueblos indígenas, su desarrollo económico y protección a las víctimas de violencia. En esa materia continuó fomentando el diálogo a través de distintas instancias interdisciplinarias y una de sus últimas obras fue la creación de la Vicaría para la Pastoral Mapuche y Rural Campesina en agosto de 2021. Desde aquí enviamos nuestras oraciones por el descanso eterno del obispo y nuestra fortaleza para la familia y sus cercanos. Y en otras noticias estamos expectantes por lo que será la bienvenida de la primera reliquia del beato Carlo Acutis en Chile. La reliquia de primer grado del adolescente italiano fallecido de leucemia en 2006 y beatificado en octubre de 2020 fue solicitada por la Orden Franciscana en Chile al Santuario de la Spogliazione en Asís, Italia. Desde diciembre de 2021, la reliquia permanece en custodia de la Casa de Jóvenes Franciscanos San Felipe de Jesús en Santiago. En ese lugar se prepara la misa de bienvenida del domingo 13 de marzo y que dará inicio a la peregrinación del joven beato por las diócesis del país. La reliquia permanecerá hasta mediados de abril en el lugar para la veneración de los fieles y el 17 de abril comenzará la peregrinación por las distintas comunidades que la han solicitado. Fray Luis Cisternas, director de la Casa de Jóvenes San Felipe de Jesús, explicó que la reliquia de un joven de nuestro tiempo que supo vivir su fe en profundidad nos da la esperanza de que la santidad es posible para todos. Fray Cisternas alentó la preparación espiritual de los fieles para recibir con alegría esta buena noticia que viene a encender el corazón de los jóvenes y de la Iglesia. Estas son las informaciones de la Iglesia en Chile. Me despido de este nuevo encuentro. Informo para ustedes Giselle Vargas Noguera. Gracias, Giselle. En otros ámbitos, el arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos explicó qué significa la oración, el ayuno, la limosna y por qué los católicos debemos practicarlas en Cuaresma. Veamos. Hace unos días, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, explicó de forma sencilla qué significa la oración, el ayuno, la limosna y por qué los católicos debemos practicarlas en Cuaresma. Como se sabe, la Iglesia Católica inició el 2 de marzo la Cuaresma, tiempo litúrgico de conversión. Durante estas semanas, los fieles estamos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar para ser mejores y vivir más cerca de Cristo. En ese sentido, Monseñor Gómez publicó en su cuenta de Twitter una serie de mensajes donde explica a los católicos de forma sencilla y práctica qué significa hacer oración, ayuno y dar limosna en Cuaresma.
Al respecto, el prelado indicó que la oración no es complicada y explicó que rezar simplemente es hablar con Dios, escucharlo, leer sus palabras en el Evangelio. Sobre el ayuno, el prelado recordó que ayunar no significa morirse de hambre, sino que simplemente significa aprender a vivir con menos, tratando de ser menos egoísta. De otro lado, explicó que dar limosna significa ser más generosos, abrir nuestro corazón cada vez más a las necesidades de los demás. Por último, Monseñor Gómez invitó a hacer estas 3 prácticas, la oración, el ayuno y la limosna, como parte de nuestra vida diaria, ya que así nos volvemos más como Jesús. Y antes de cerrar el programa les contamos que la cantante católica chilena Francisca Correa ha lanzado el videoclip de su canción Gracias Señor. En esta ocasión ha presentado este tema en colaboración con el sacerdote jesuita y cantautor Padre Cristóbal Fones. Veamos una parte de este tema. Gracias, Señor, te has entregado por amor. Tu llama arde en mi interior, es tuya mi canción. Gracias, Señor, tu misericordia me salvó. Por ti es que canto a toda voz, soy libre en tu amor. La fuente de vida, mi mayor alegría, la luz que me guía, el que siempre me cuida. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.